Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast de confianza, Genéticamente Hablando. Continuando con la temática de mitos, estadísticas y perspectivas del TEA, hoy entrevistaremos nuevamente al doctor Robert Andrés Dávila Sánchez. Él es especialista en primer grado de genética clínica, pero esta vez nos va a ayudar con una asesoría genética, es decir, cuando una mamita está embarazada. A ella se le presentan miles de dudas, sobre todo si ya tiene un niño con TEA. Buenos días, doctora. Muy buenos días con todos. Un gusto nuevamente de estar aquí compartiendo con todos ustedes y en lo que pueda ayudarles, encantado. Muchas gracias, doctor. Entonces, comencemos. Si una mamá le llega a usted a consulta y le dice que tiene un hijo con TEA y que está embarazada de su segundo bebé y quiere saber cuál es la probabilidad de que este también tenga TEA, ¿qué le diría? En la consulta de asesoramiento genético, en este caso prenatal, como lo está planteando, tendríamos que ver si el primer hijo es varón o mujer quien está afectado, ya que si es varón, tiene un porcentaje de recurrencia en el segundo embarazo, y si es que es mujer, el primer hijo, o en este caso hija, tiene otro porcentaje de recurrencia en el embarazo que está cursando en este momento. Aclarar además que los trastornos del espectro autista, al tener una causa multifactorial, no podemos hablar, por ejemplo, de solamente genes dominantes o genes recesivos, ya que hay causas desde el punto de vista genético, pero de tipo cromosómicas. Hay causas monogénicas, poligénicas y multifactoriales. Entonces, todo eso tendríamos que sentarnos a analizar con la señora que está en periodo de gestación y que ya tiene un miembro, un hijo o hija afectado. Entonces, lo oportuno sería hacer un diagnóstico etiológico, de ser necesario o de ser prudente, con el paciente que ya está con diagnóstico de TEA y con ese diagnóstico traspolar y hacer un cálculo de recurrencia, ya que, como conversábamos anteriormente, uno de los síndromes asociados es el síndrome de Frágil X. Este está en el cromosoma X, pero es que la neurofibromatosis también está asociada con trastornos del espectro autista y los genes de la neurofibromatosis son dominantes, pero es que también hay genes que pertenecen a trastornos cromosómicos, eh, o de lesiones, microdelesiones, duplicaciones, inversiones que están en los cromosomas, que una vez presentes también provocan una interacción génica de inhibición o de adición que provocan un espectro autista también. Entonces, todo esto tenemos que sentarnos a analizar con la mamita, con la familia y hacer un correcto cálculo de recurrencia en base a esto. Sin duda, el campo de la genética es amplio. Así es. Entonces, doctor, dentro de un matrimonio consanguíneo, ¿cuál es la probabilidad de tener hijos con TEA? La condición del trastorno del espectro autista sindrómico con base genética, la consanguinidad aumenta la probabilidad en una misma familia de genes que predisponen a esta condición, como es el trastorno del espectro autista. Sin embargo, los genes recesivos no son los únicos, ya que pueden estar presentes, pero si además de esto se añaden factores ambientales, dígase prenatales, dígase factores perinatales, postnatales, una circular de cordón, un crecimiento retardado intrauterino, o hemorragias, enfermedades maternas durante el embarazo, posiciones viciosas de fetales. Entonces, aparte de la consanguinidad, se valoran estos factores ambientales y evidentemente el cálculo de recurrencia se va elevando, ¿verdad? Entonces, dentro del asesoramiento genético, como pueden darse cuenta, no es solamente un cálculo matemático, sino es determinar, diagnosticar, identificar todos los factores asociados, tanto genéticos, en este caso la consanguinidad, como ambientales. Y uniendo todo esto, entonces hacemos un apropiado cálculo de recurrencia.
Entendido, doctor. Y ya para terminar, ¿la dominancia del gen que ocasiona TEA es materno o paterno? Claro, incluso aquí puedo agregar algo que todavía no hemos introducido. Hemos hablado de genes recesivos, hemos hablado de genes dominantes, específicamente se habló de la neurofibromatosis, que son genes dominantes, pero también hay factores epigenéticos que tienen que ver con la aparición de signos y síntomas, en este caso del trastorno del espectro autista. ¿Qué quiere decir? Que si ya tenemos un primer miembro en la familia y este tiene un diagnóstico de una condición genética autosómico dominante, evidentemente en el cálculo de recurrencia se establecerá ese 50% de probabilidad en cada embarazo. Pero además tenemos que no obviar los factores epigenéticos. No podemos obviar además los factores ambientales. Dentro de los ambientales, sobre todo los factores prenatales, que son los más importantes en este caso. Y con eso podemos nosotros determinar, porque si bien es cierto, la consanguinidad acarrea consigo genes recesivos, pero ahora estamos hablando de un gen dominante. Claro, en la neurofibromatosis hay genes dominantes y eso traduce, ¿no? Un cálculo de recurrencia, un cálculo de hasta un 50% de probabilidad. Pero como le digo, es mucho más complejo que sentarse a recitar una tabla matemática, sino que es identificar todos los factores presentes en el caso y los casos se ven individualmente para poder dar un buen asesoramiento. Por eso es que el asesoramiento que le demos a una familia no se va a parecer en nada al que le demos a una familia que viva al lado de la casa o en la casa contigua de esta familia. El asesoramiento es totalmente distinto. Muchísimas gracias, doctor, por aclarar nuevamente cada una de las dudas que hemos tenido. Esperamos verlo o tenerlo nuevamente en este podcast. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables y con todo gusto. Gracias, doctor.